El Washington Post y el New York Times, diarios que consulto regularmente, miden no solo los países con más números de casos confirmados y con más números de muertos, pero también allí donde está creciendo más rápidamente la enfermedad. Este es un cuadro del Washington Post de ayer, lunes 13 de abril. Fíjense, este cuadro mide los países con mayor incremento de casos de coronavirus en los últimos 2 días. Como era de ayer, medía del 11 al 13 de abril. El país en el que más rápido avanzaba el coronavirus era Bangladesh, con 67%. Segundo, este país africano que yo no sabía que existía, que no lo encontraba ayer en mis apuntes, Djibouti con 59%. Y tercero, Perú con 43%. Perú está tercero entre todos los países del mundo donde más rápido avanza el coronavirus, cuadro del Washington Post de ayer. Luego seguían Mali, Ghana, Rusia y Omán. Siguiente cuadro, por favor. El New York Times ayer también medía en este cuadro los países donde los casos de coronavirus están aumentando más rápido. Entonces, los casos se duplican cada 2.5 días en Bangladesh, cada 3 días en Bielorrusia y cada 3.5 días en Perú. Esto es el New York Times. Ahora vamos a ver los 3 cuadros correspondientes a hoy. Este es un cuadro del Washington Post correspondiente a hoy, que mide el mayor incremento de coronavirus en los 2 últimos días, es decir, de domingo 12 a hoy martes 14 de abril. Pasa adelante superando a Bangladesh, que estaba puntero ayer, Djibouti con 70%, Bangladesh baja al segundo lugar con 63%, Guinea supera a Perú y ocupa el tercer lugar con 45%, y Perú ocupa el cuarto lugar con 37%. Siguen Mali, Omán, Bahrein, entre otros. El siguiente cuadro es también de hoy, lo acabamos de compilar y diseñar con el editor Camilo Estrada, y es del New York Times, y también mide la velocidad a la que avanza el coronavirus en todo el mundo. Entonces, los casos de coronavirus este era del Washington Post, bueno, le han puesto el Washington Post, pero este era del New York Times. Se duplican cada 2.5 días en Bangladesh, cada 3 días en Bielorrusia y cada 3.5 días en Perú. Y el último cuadro sería, lamentablemente le han vuelto a poner el Washington Post, pero era el New York Times. Mil disculpas, un error de edición. La fuente está mal en este cuadro y en el anterior. Este cuadro es del New York Times. Los casos se duplican esto es Latinoamérica, el país donde más rápido avanza el virus en Latinoamérica es Perú. Los casos se duplican cada 3.5 días. Sigue Guatemala, los casos se duplican cada 5.5 días. Siguen México y Ecuador, los casos de coronavirus se duplican cada 6 días. Luego Cuba, 6.5 días y Brasil, 7.5 días. Bueno, en resumen, de todos los países de América Latina, como es obvio, aquel donde está avanzando más rápidamente el coronavirus es el Perú. Medido a escala global, está tercero o cuarto, según sean los cuadros de ayer o de hoy. Medido a escala regional latinoamericana, está primero, superando a Guatemala, a México y a Ecuador. El presidente peruano, Vizcarra, anuncia que son ya más de 10.000 los casos confirmados. El número exacto es 10.303. Pero él lo explica diciendo que Perú ha hecho 100.000 pruebas, o más, poquito más, de coronavirus. De modo que, si sus cifras son confiables, de cada 100 testeados, ¿no? De cada 100 testeados, 10 dan positivo. 100.000 testeados,
y 10.300 positivos. Bueno, todo depende de cómo quiera uno leer la cifra, ¿no? 10.303 casos confirmados de coronavirus es el segundo país de América Latina debajo de Brasil. Ya Perú supera largamente a Chile y a Ecuador. Bueno, en casos confirmados, en muertos no. En muertos de Brasil primero, Ecuador segundo, Perú tercero. Pero Perú en muertos supera largamente a Chile. Bueno, muy bien. Ahora, lo que no dice el presidente, y sí quisiera decirlo yo, porque he hecho mi tarea y he hablado con médicos, es que de esas poco más de 100.000 pruebas de coronavirus que se han hecho en el Perú, la enorme mayoría son las pruebas rápidas, llamadas pruebas serológicas, que son las pruebas de anticuerpos. Y ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre la prueba molecular, que busca el material genético del virus y que identifica siempre a un infectado, con la prueba rápida serológica, que lo que busca son los anticuerpos que el organismo ha desarrollado para derrotar al virus. Esta otra prueba, la rápida, la serológica, que de las 100.000 de Perú, más de 60.000 son serológicas, o sea, pruebas de anticuerpos, no detecta si la persona está infectada en los primeros 8 días. Cuidado. Entonces, si tú quieres hacer una detección temprana de si la persona está infectada, esa prueba, la rápida, te va a decir, no, negativo. Pero de repente está infectada en los primeros 8 días. ¿Me dejo entender? Este es un numerito que el presidente peruano no les va a decir. Pero él se sigue ufanando, vanagloriando de que Perú ha hecho más exámenes de coronavirus que ningún país de Sudamérica. Luego yo haré la salvedad. Esa es una verdad media. Chile casi empata con Perú. Perú ha hecho 100.000, Chile ha hecho arriba de 90.000. Pero Chile ha hecho las pruebas que no fallan, las fiables, las moleculares. Perú ha hecho 100.000, de las cuales más de 60.000 son las que fallan, las falibles, las de anticuerpos, que detectan si la persona tuvo el coronavirus y le ganó. Ojo que el anticuerpo se queda contigo 2 años o se queda contigo hasta el final de tu vida. Ojo, ojo. Entonces la prueba serológica rápida, que es mucho más barata que la molecular, muchísimo más barata, cuesta 8 o 10 dólares, no es tan fiable. Y voy a leer un reporte del MIT, Massachusetts Institute of Technology, doctor Neil Patel. A ver, esto es lo que dice el MIT de las pruebas rápidas serológicas. Dice, vamos a ver si lo encuentro. Ya se me perdió, últimamente se me pierde todo. A ver. Los anticuerpos no se desarrollan, estoy hablando de la prueba rápida de anticuerpos, hasta varios días después del contagio, por lo que no representan un indicador útil para averiguar quién está infectado en el momento de la prueba. Pero como se mantienen en sangre en grandes cantidades durante muchos meses después del contagio, serán muy útiles para identificar casos pasados mucho tiempo después de que la infección haya sido vencida. Eso es interesante, ¿no? La prueba, esto es otro reporte del MIT, la prueba de anticuerpos, también conocida como prueba serológica, que es la que en las últimas semanas se ha hecho muchísimo en Perú, que es muy falible, analiza el suero de un paciente, la parte líquida de la sangre que excluye las células, pero incluye los anticuerpos. En este caso, a través de la técnica ELISA, los médicos buscan los anticuerpos creados en respuesta a la proteína grande que sobresale de la superficie del coronavirus. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que si bien Perú ha hecho 100.000 pruebas de coronavirus, la gran mayoría son pruebas falibles, rápidas, serológicas, que no detectan la infección en los primeros 8 días. Con lo cual hay un montón de gente que se puede haber hecho el test rápido serológico, te dicen negativo, estás bien, pero unos días después descubres que tienes el virus. ¿O acaso no lo descubres nunca porque eres asintomático y te hacen la prueba de anticuerpos 3 meses después
y sale que tuviste el virus, ¿no? Este es otro momento del presidente peruano Vizcarra, hoy reportando en su opinión, triunfos de su gobierno para aplacar el avance insidioso del coronavirus. Los fallecidos son ya 230. Con todo respeto, señor presidente, yo le hago dos preguntitas. Una, ¿es cierto que de las 100.000 pruebas en números redondos que se han hecho en el Perú, la mayoría, la gran mayoría, son pruebas rápidas serológicas? Dos, ¿es cierto que las pruebas rápidas serológicas no son tan fiables en detectar el virus en los primeros 8 días? Y tres, ¿es cierto que las pruebas serológicas no detectan a infectados, sino hasta que la persona empieza a generar anticuerpos desde el día 8 en adelante? Y por lo tanto, son pruebas con otro objetivo, no el de la detección temprana, que es un tema crítico para la pandemia. Entonces, cuidado con jugar con las cifras, con tontear a la gente y con decirle estamos haciendo 100.000 exámenes, cuando 6 de cada 10, casi 7 de cada 10 son exámenes que no detectan el coronavirus en los primeros 8 días y que por tanto son de alta falibilidad. Así las cosas, y para dar buenas noticias, colas ordenadas en el norte del Perú. El norte del país, miren ustedes lo ordenados que son los chulucanos. Miren, cuando nos enviaron estas imágenes pensamos que estábamos en otro país, en la China o en otro país de Europa donde se están tomando pues medidas. Mira, hasta para girar. Pero mira la cantidad de personas. Y no solamente es la cantidad de personas, sino que se han organizado, ¿ah? Se han organizado y aquí también tiene que ver mucho la autoridad. Venezolanos refugiados en Lima piden al presidente Vizcarra que se apiade de ellos. Personas que han sido botadas de sus cuartos, han sido personas que ni siquiera tienen un pan para comer, y nosotros acá, se lo reitero como le digo, no estamos pidiendo comida, no estamos pidiendo un bono para que tengan en cuenta. Nosotros queremos ser escuchados por el presidente Vizcarra, queremos ser escuchados en los medios, aunque sea que nos escuchen, que nos den 5 minutos para nosotros poder hablar, para nosotros, para que esto sea viral, maestro, jefe, porque aquí en la Embajada esto no funciona, esto no sirve.